Hola, en este video presentaré la intención investigativa de mi tesis doctoral titulada La experiencia vivida de la enseñanza de la química en docentes rurales de educación media, una comprensión fenomenológica y hermenéutica de sus significados. Mi nombre es Leandro Díaz y es un gusto compartirles con ustedes esta propuesta. Esta investigación pues surge de una preocupación muy concreta y es comprender qué significa realmente enseñar química en contextos rurales donde las condiciones educativas, sociales y territoriales son muy diferentes a los de los entornos urbanos. En muchas zonas rurales de Colombia, pues la educación se desarrolla en medio de limitaciones de infraestructura, de limitaciones de conectividad, de escasez de recursos experimentales y contextos socioculturales bastante complejos. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, pues los docentes seguimos enseñando ciencias y construyendo experiencias educativas significativas en nuestros estudiantes. En el campo de la didáctica de las ciencias existen numerosos estudios de cómo enseñar química, de cómo mejorar el aprendizaje y cómo crear estrategias pedagógicas. No obstante, la mayoría de estos estudios se centran en el qué enseñar o cómo enseñar y rara vez se centran en cómo vive el docente la experiencia de enseñar química. En contextos rurales, pues esta pregunta cobra gran importancia porque el docente no solo enfrenta los desafíos pedagógicos, sino también los desafíos de condiciones materiales, los culturales, los sociales y que influyen en la práctica educativa. En lugares como en el municipio de Cajibío, en el Cauca, enseñar química implica trabajar con limitaciones, buscar formas de conectar con el conocimiento científico con la vida y con la vida cotidiana del estudiante. Por eso, mi intención investigativa no se centra en estudiar o analizar los métodos de enseñanza, sino en entender esa experiencia que tiene el docente en la enseñanza de la química. A partir de este contexto, pues surge la pregunta, ¿qué significados atribuyen los docentes de educación media a la experiencia vivida de enseñar química en contextos marcados por precariedades socioeconómicas y culturales? Pues el propósito general de mi investigación es comprender desde una perspectiva fenomenológica hermenéutica las estructuras que significan y que configuran esta experiencia docente. En otras palabras, el estudio busca comprender cómo los docentes viven, interpretan y resignifican su práctica de enseñar química en la ruralidad. Para abordar esta pregunta, mi investigación se fundamenta en la fenomenología práctica de Max van Manen, donde la educación no solo se entiende desde la práctica o las técnicas pedagógicas, sino desde una experiencia vivida, cargada de significados, cargada de emociones y relaciones humanas. Pues la fenomenología de la práctica me permite regresar a la experiencia tal como es vivida por las personas. En este caso, pues se trata de escuchar y comprender esa experiencia de los docentes que enseñan química en las zonas rurales. Además, el análisis de las experiencias se orienta bajo 4 dimensiones fundamentales, que es el espacio vivido, que representa el lugar, el espacio físico, es decir, el colegio o el territorio donde se enseña. El tiempo vivido, que tiene que ver con la trayectoria y la historia del profesional docente. El cuerpo vivido, que tiene que o implica la presencia y la acción del docente en la práctica educativa, y la relación vivida, que corresponde a esos vínculos con los estudiantes, con los colegas y con la comunidad. Pues estas dimensiones me van a permitir comprender la enseñanza como una experiencia profundamente humana
y situada. En cuanto a la metodología, mi investigación se centrará en un enfoque cualitativo bajo el paradigma interpretativo. El método utilizado será la fenomenología hermenéutica, cuyo objetivo es comprender los significados de las personas que atribuyen en sus experiencias. El estudio se realizará con docentes que enseñan química en las zonas rurales del municipio de Cajibío, del departamento del Cauca. La técnica principal que voy a utilizar es la entrevista fenomenológica en profundidad o entrevista conversacional que permitirá narrar a los docentes las experiencias concretas y significativas de su práctica pedagógica. Pues a partir de estos relatos pues se realizará un proceso de análisis interpretativo orientado a identificar las estructuras de significado que configuran la experiencia de enseñar química en estos contextos rurales. Con esta investigación pretendo aportar un conocimiento mucho más profundo de la experiencia de enseñar química en contextos rurales. Igualmente quiero visibilizar esas experiencias de los docentes y comprender el sentido que le atribuyen a su práctica y reconocer esos desafíos y satisfacciones que enfrentan en su trabajo cotidiano. De esta manera, este estudio pues, pretende contribuir a la construcción de un conocimiento pedagógico situado que reconozca la realidad de los territorios rurales y el papel fundamental que nosotros los docentes de química tenemos en la formación científica de las futuras generaciones. Para cerrar, comprender la experiencia vivida de la enseñanza de química de los docentes en las zonas rurales no solo mejora la práctica docente, sino también valora el compromiso y la creatividad de quienes nos encontramos en estos contextos muchas veces invisibilizados. En este sentido, pues la fenomenología de la práctica se convierte en una herramienta o en una vía fundamental para escuchar esas voces de los docentes y comprender ese sentido profundo de su labor educativa. Muchas gracias por su atención.